Listo. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos hoy a iniciar con nuestra clase y algunas cosas de las que me gustan, con las que me gusta iniciar. No es como tal una novedad editorial, pero sí es un texto que me acabo de encontrar, ¿no? Y se llama Diccionario de Aztequismos. Está hecho por Luis Cabrera. Honestamente, sí me llamó la atención. Yo no tenía información de quién fue Luis Cabrera y me puse a investigar, ¿no? Este, y qué gran tipo fue Luis Cabrera, fue un abogado, ¿sí? Muy condescendiente y simpatizante de las causas zapatistas, ¿no? De los manifiestos de Zapata en realidad, ¿no? Entonces, siempre defendiendo al campesino contra los hacendados, ¿no? Y obviamente entre sus grandes preocupaciones de Luis Cabrera fue recuperar las lenguas nacionales y por ello parte de este diccionario que él se interesa en recopilar un léxico de palabras del náhuatl en el español. Digamos que es uno de estos que tienen esta naturaleza. Les había hablado del otro que es más contemporáneo de Carlos Montemayor, pero este tiene un crédito también muy interesante. Entonces, ¿qué otros datos del texto? Bueno, tiene un prólogo, ahí les va como lo irónico, ¿no? Tomando en cuenta, por eso les dije el contexto de Luis Cabrera y quién fue, ¿no? De Federico Robinson. Robinson es un lingüista del Instituto Lingüístico de Verano y les había dicho que irónicamente tiene el Instituto Lingüístico de Verano esta misión, ¿no? De evangelizar desde una perspectiva protestante pues al mundo, ¿no? O sea, no solo a diversas comunidades en México, sino al mundo. Y obviamente, pues ya sabemos, no podemos negar que esto es otra forma de colonización, ¿no? Y que, pues en realidad es irónico que un personaje tan célebre como Luis Cabrera sea introducido por alguien del ILB, ¿no? Nada más en esta edición de Colofón es el dato que quiero comentarles. Pero bueno, el diccionario tiene su valor propio, así que por ahí si se lo encuentran, pues es la recomendación. Vamos a empezar hoy. Eh, Otra de las cosas, antes de pasar al tema, ¿no? Les había hablado del diccionario, de este gran diccionario náhuatl, ¿no? Aquí voy a entrar primero. Entonces, como les había comentado, ustedes pueden googlear como tal Gran Diccionario Náhuatl UNAM y les aparece inmediatamente la entrada del sitio, pero no les he mostrado todo. Quiero hoy que demos un breve recorrido para que sepan también usar más fuentes que hay aquí que son maravillosas, ¿no? Sobre todo de personas que llevan décadas trabajando en esto. Entre estas personas, no son todas, pero sí quienes han sido uno de los motores más fuertes es la profesora Carmen Herrera, ¿no? Ella es nahuatlista, lleva muchos años recopilando léxico y Marc Zubenó. De Marc Zubenó ya les hablé porque les mostré un diccionario de Molina. Él es el que hace la versión más estandarizada publicada por UNAM y ellos, junto con su equipo, ¿no? Soportan de alguna manera este espacio. Entonces, este espacio, aparte del gran diccionario náhuatl, que ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, tiene de alguna manera estas macrosecciones le llaman CEN, ¿no? Que es la abreviatura de Compendio Enciclopédico Náhuatl. Uno piensa, bueno, la abreviatura es un acrónimo del español, pero también CEN en náhuatl significa algo, ¿no? CEN en náhuatl significa uno o reunido, ¿no? Reunido en uno solo. Eso significa CEN. Entonces está bonito que haya coincidido en las dos lenguas, ¿no? Y ¿qué hay aquí? Está evidentemente el gran diccionario náhuatl, que les decía, que sigue en construcción, no es un diccionario agotado porque siguen incrementando fuentes. Entonces, por ello también la riqueza de estar haciendo gramáticas y diccionarios de las variantes que todavía no están bien descritas, ¿no? Para poder aportar algo a este corpus. Luego tenemos esto que se llama Tlachía. Tlachía es un conjunto de estudios, ¿no? Donde trabajan imágenes de varios códices, ¿no? Entonces hacen pequeños estudios o grandes estudios, ¿no? A la iconografía de códices prehispánicos y también coloniales, por ejemplo, topónimos, ¿no? Lugares de personajes, objetos, ofrendas. Entonces ahí está, ustedes pueden entrar a cada uno
de estos, digamos, estas explicaciones o códices y ya ahí vienen los estudios. Entonces, les decía esta parte de Tlachía, por eso se llama contextos pictográficos del náhuatl, ¿no? Luego tenemos Temoa. Temoa es un corpus de escritos alfabéticos del náhuatl colonial, ¿no? Entre estos, aquí viene nuestro texto de estudio, del que ya hicimos un ejercicio, viene en realidad la primera, aquí lo voy a poner, ¿no? La primera página o la primera parte de los cantares mexicanos, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio con el manuscrito original? Bueno, esta paleografía, vamos a decirlo, esta copia ahora en caracteres modernos, ¿no? La hizo el equipo de León Portilla, en realidad es la misma que podemos encontrar publicada por la UNAM y además la traducción es esa misma del equipo de León Portilla, porque sí, dije, bueno, habrán hecho otra traducción y no, es la misma que vienen en las publicaciones de la UNAM. Entonces, bueno, por acá, igual para que no sufran tanto con el manuscrito, los ejercicios los vamos a pasar a partir, ¿no? de este momento, desde acá, los vamos a tomar más bien, perdón, desde las paleografías que propusieron aquí en el sitio de Temoa, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden explorar qué otros textos tienen, ¿no? La relación de Chimalpain también las relaciones de Chimalpain son una cosa maravillosa. En realidad también eran manuscritos en náhuatl, que no tenían traducción. Y aquí viene la historia, en realidad, de los llamados pueblos chichimecas, ¿no? O sea, digamos que no hay un solo pueblo que se pueda denominar chichimeca. Hay muchos estudios, de hecho, que han dicho esto. Y una de esas ramas de los pueblos chichimecas, ¿no? Fue diviniendo hasta lo que hoy se conoce como el pueblo mexica, ¿no? Y ahí habla de un poco de la historia de su fundación, de las migraciones. Entonces, a Chimalpain se le asignó esa tarea de dejar escrito en náhuatl estas crónicas, ¿no? Entonces, aquí vienen estas escritas en náhuatl. Y bueno, eh, textos de la época como catecismos, ¿no? Y también el Códice Florentino. Hablaremos también de este documento que es de verdad una cosa magnánima, ¿sí? Y lo que pueden observar aquí, únicamente lo que tenemos es el Códice Florentino transcrito en el náhuatl. En realidad, el Códice Florentino, les había dicho la vez pasada, recuerdo, es un documento colonial escrito por Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Recopilado, ¿no? Porque tuvo muchos informantes y es un documento que está escrito principalmente a doble columna, en náhuatl y en español. Pero la parte del español no es la traducción del náhuatl necesariamente. Sí hay correlación, sí, más o menos son los mismos temas, ¿no? Se va explicando lo mismo, por ejemplo, los dioses, pero no se explican de igual manera los dioses en náhuatl que los dioses en español, ¿no? Entonces, podemos decir que en español todavía no tenemos una traducción completa del Códice Florentino, ¿sí? Donde sí ya existe es en inglés, ¿no? Déjenme parar un momento para mostrarles algo. Ahora que estamos viendo fuentes y estas cosas, les voy comentando. De hecho, uno puede acceder a las publicaciones del Códice Florentino porque, a ver, ya abrió. Momentito. Les voy comentando entonces lo que les decía, ¿no? Se puede acceder em, al Códice Florentino transcrito, paleografiado, transcrito y traducido al inglés en las publicaciones, ¿no? Y las publicaciones uno las puede comprar en Amazon, pero pues en realidad están muy caras, son muchos volúmenes y pues tuvieron a bien hace poquito los, em, las universidades, ¿no? Que han dedicado el estudio al Códice Florentino, tuvieron a bien a publicarlo de forma digital, todo así, todo, de principio a fin, solo que es la traducción al inglés. Entonces les voy a mostrar ahora esto. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Eh, Aquí estamos, ¿no? Está esta página donde está la paleografía y la traducción completa al inglés. No sé si al español, ¿eh? Pero
Ah, no, lo que tenemos aquí es la transcripción española. Es decir, si ustedes se compran del texto de Porrúa, la historia general de las cosas de la Nueva España, en realidad ese texto es la parte español del Códice Florentino, no la parte náhuatl. ¿Ah? Es solo la parte español. Eso es lo que conocemos como la historia general de las cosas de la Nueva España. Y en realidad, pues, es lo que cuentan en este sitio, pero pues también la parte en el inglés. Déjenme ver. Bueno, les voy a dejar el link, les vamos a compartir el link para que ustedes lo exploren, ¿no? Pero ahí están recursos sobre este maravilloso texto. Estaba buscando la sección en inglés, pero después a ver si a rato la encontramos, ¿no? Bueno, aquí tengo la versión española, perdón, la versión inglesa. Y estábamos, porque me interesa que terminamos de ver las herramientas que nos da este sitio Zen, ¿no? Finalmente, tenemos esta herramienta que se llama Chachalaca, ¿no? Que es análisis morfológico del náhuatl. Aquí sí vamos a esperar un poquito a explicarles. De hecho, está en mantenimiento el sitio. Es como una herramienta que uno transcribe una frase, un enunciado en náhuatl, y lo que permite es hacer un análisis morfológico semiautomatizado, ¿no? Pero bueno, esto parece que no está funcionando y bueno, también tiene muchos errores, ¿no? Evidentemente, porque muchas partículas pueden tener muchos significados de acuerdo al contexto. Entonces, con esto quería empezar para la revisión de fuentes, ¿no? Y entonces vamos a pasar a nuestra sesión, ¿vale? Ok. Bueno, nos quedamos la vez pasada, si lo recuerdan, en la revisión de los plurales. Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, gracias. Les mostré esta tabla que son, digamos, las reglas de formación de plural. Y estuvimos revisando con Horacio Carochi sobre todo las primeras dos, nada más para hacer una breve semblanza. El plural donde tomamos la raíz más el cierre glotal o saltillo, ¿no? El plural donde reduplicamos la primera sílaba de izquierda a derecha, ¿sí? Y además agregamos al final el saltillo, ¿no? Como la palabra teot, ¿no? Y su plural, teo. El plural donde tenemos la raíz y aquí nos quedamos y agregamos la partícula tin, ¿no? Como oquichtli, que significa hombre, y oquichtin, que significa hombres, ¿sí? Entonces, vamos a retomar de aquí y todavía nos vamos a revisar estos en la sesión de hoy y un poquito más, ¿no? Entonces, lo último que vimos es este ejemplo de la palabra padre, que es tahtli. Les hablé de que en realidad esta palabra suele aparecer más bien con su marca honorífica como Tatsin, ¿no? Hablamos un poquito del parentesco, es un tema que vamos a retomar más adelante, pero lo que quiero que vean es que esta palabra, ¿no? Toma su raíz y a esta raíz le podemos agregar la partícula tin para hacer el plural. Otras palabras interesantes es que en náhuatl, abuela y liebre se dicen de la misma manera, ¿no? Aquí sí es algo bien interesante, ¿no? Y yo creo que es cultural. A mí me suena que es cultural porque las abuelas son muy astutas, ¿no? Entonces, no, de verdad no Oye, me parece nada. y, ¿Cómo? además tendría que ver con la luna, ¿no? Además, ¿no? Además es muy probable que tenga que ver con la luna, Sí, ¿no? Y la astucia, ¿no? La astucia de las liebres, ¿no? sí, y con el signo de Toshli también de la De, liebre, ¿no? sí, ajá. Touchley sí es conejo, pero sí tienen una actividad un poco diferente los conejos y las liebres, ¿no? Sobre todo creo que es lunar, ¿no? La diferencia entre estos dos animales, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos, si recuerdan, en realidad la raíz de la palabra abuela o liebre es una raíz que se compone de consonante, vocal, consonante, ¿sí? Entonces ya recuerden que aquí podríamos escribir el mismo
cierre glotal o saltillo con la H únicamente para marcar la presencia de la consonante y lo mismo al plural, ¿no? Entonces, para quienes se van integrando, ¿no? Este acento grave, que es un acento al revés al nuestro, ¿no? En la ortografía del español, pues en realidad en el náhuatl representa una consonante, ¿sí? Y ahí la ponemos con una H que se suele representar también, ¿no? Texcan, que es chinche, lo mismo, aquí no hay ningún problema con la terminación. eh, lo que quiero que vean es que Texcan no tiene ninguna marca de sufijo de sustantivo. ¿Se acuerdan cuáles eran, no? Vamos a recuperarlas. Las marcas, aquí para que vaya quedando, las marcas de sufijo, habíamos dicho que era la TL, ¿se acuerdan? La siguiente marca era la li, ajá, y la siguiente marca era la li, pero aquí sí había una restricción antes de L, ¿sí? Esa, digamos, es la regla de cuando esta marca se vuelve li. Ajá, entonces, bueno, y la otra, ¿se acuerdan cuál era la otra? ¿Alguien se acuerda? In. In, exactamente, muchas gracias. La otra marca era in. Entonces, son las principales marcas de los sustantivos que encontramos en el náhuatl. Y vean, Texcan no tiene ninguna de estas, aparentemente, ¿no? Bueno, no sabemos, y ahí lo voy a dejar como pregunta, porque no me quiero meter ahorita en cuestiones así de reconstrucción. No sabemos si esto fue en algún momento Texcain, ¿no? Pero lo que sí tenemos para decir que probablemente no, tenemos pruebas. ¿Cuál es la prueba? Que en realidad la N no desaparece al agregar la partícula de plural tin, ¿sí? Entonces la raíz sigue siendo texcan, la raíz de chinche, y agregamos el plural tin para hacer la palabra chinches. Sí, les había comentado que hay algunas palabras, ¿no? No son tantas en el náhuatl que no tienen ninguna marca de sustantivo, pero se entienden como plurales, perdón, como singulares, ¿no? Eh, Luego tenemos esta otra palabra muy interesante que es una formación. Está compuesta de dos raíces sustantivas. La palabra significa desmelenado, ¿no? Alguien que está todo así. Bueno, yo no podría estar desmelenado, pero probablemente quienes nos ven sí, ¿no? Y ¿cómo se compone esta palabra? Se compone Oye, de, Octavio, sí, ¿es desmelenado? desmelenado. Ah, sí, tengo aquí Estaba al revés, ¿no? Y abajo sí, también. gracias. Gracias por la desmelenado. ¿Cómo se llama esto? Eh, Metátesis, ¿no? Es un cambio de orden, dice. Este, eh, ¿cómo se compone esta palabra? Del sustantivo cabeza, que es quite, ¿sí? Primero, como pueden ver, cabeza termina en TL y del sustantivo manta gruesa, que es tatapaatle, ¿no? Tatapaatle. ¿Y qué pasa en la composición? ¿Sí? Si pueden observar, las puse aquí en azul y en rojo para mostrar con más claridad qué pasa con las raíces. ¿Alguien me puede decir? Aquí tenemos entonces la raíz cabeza, la voy a poner otra vez en azul, y la raíz tatapa, que es la raíz de manta gruesa o cobija gruesa, si lo quieren decir así, ¿no? Pero ¿qué está pasando al unirse? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué fenómeno observamos? Se pierde la I. Se pierde la I exactamente. De esto vamos a hablar, si nos da tiempo hoy, si no, la siguiente clase. Exactamente. Sí podemos tener una clase que se llama clase de sustantivos reducidos, donde hay pérdida de una vocal, ¿no? Uno de esos fenómenos que implica la pérdida de la vocal es la composición. Es cuando tenemos la unión de dos raíces. Si una de estas raíces pertenece a esa clase, suele perder la vocal. Les explicaré más adelante eso, pero por lo menos estamos viendo que la vocal I de cabeza, white, se pierde
la composición. Y luego, tampoco en la composición, ¿no? Esta composición resulta con una TL. No quiere decir que no seas así o no siempre se vaya a elidir la TL, pero en este caso no la necesitamos para formar este nuevo sustantivo. Entonces ahí está, ¿no? Cabeza más cobija o manta gruesa significa pues alguien que ha dormido mucho, ¿no? Y está bonito, ¿no? Que te diga que eso significa despeinado, ¿no? Cabeza manta gruesa o cabeza cobija gruesa, ¿no? O incluso la forma de las cobijas, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Oye, que Y, de hecho, si ajá. yo viera, por ejemplo, Guatatapa, yo pensaría tal vez que, o sea, así sin saber tanto, podría parecer un plural, ¿no? Por la terminación con la A, ¿no? O estoy entendiéndolo mal. No, no, sí, claro, por supuesto. En caso de que tuviera suerte de que se escribiera ese acento, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí. Y en realidad, bueno, eh, esta es una de las palabras que toma la regla, como regla el TIN, ¿no? En los compuestos. Ahora, tampoco tenemos una regla general para todos los compuestos. Les decía, más bien el uso nos va a permitir conocer, ir conociendo los sustantivos y sus reglas asociadas, ¿no? Incluso los sustantivos que se componen ya de dos raíces. Bueno, otra construcción más de tipo metafórica, que es eh, Ixtecoyoc, ¿no? Que es el que tiene muy hundidas las cuencas de los ojos. Tenían una palabra para eso, ¿no? Para designar a estas personas que en español les solemos decir calaquitas, ¿no? Tienen así muy hundidas estas cuencas. Y vamos a ver la formación en realidad aquí no es tan compleja, ¿no? Porque se nominalizó esta palabra que es cuenca de los ojos muy hundidas, ¿no? Que es Ixtecoyoctli, ¿no? Como tal, en realidad hubo aquí un cambio, si se dan cuenta, ¿no? Este tli se perdió. Vamos a hablar de este fenómeno adelante y únicamente quedó Ixtecoyoc. Ajá. Y lo mismo, lo que quiero enfatizar aquí es que más bien este tin eh, nos da el número, ¿no? Si se dan cuenta, esto es más bien como una especie de designación de una cualidad a alguien, ¿no? Como una especie de adjetivo. Aquí no ahondar en esto, pero hay debate entre los nahuatlistas. Algunos dicen que el náhuatl no tiene adjetivos, ¿no? Y algunos dicen que sí hay adjetivos. Y en su momento vamos a llegar a esa polémica y vamos a tomar partido, ¿no? Así lo haremos en este caso. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? ¿No hay preguntas? Sí, yo sí. A ver, Sí, perdóname, es que ahí, pues, como estaba anotando, me perdí. Ixtecoscoyotli. Ixtecoscoyotli es cuenca de los ojos muy hundidas. así Y, es. y la diferencia con la palabra anterior es que remite a una persona, Sí, como una propiedad, por eso les dije, les hablé un poquito de como una especie de de adjetivo. adjetivo, ajá, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y esto tú sabes si tenía alguna referencia cultural de por qué era importante como los ojos hundidos o solo es una característica que se sustantivizó? Yo creo que debe tener una referencia súper cultural. Hay que Sí, pues buscarla. ujú. Me imagino que debe estar en parte en el texto de Alfredo López Austin, el de Cuerpo Humano e Ideología, ¿no? Ok, muy Ahí bien. todas las concepciones anímicas con relación al rostro, ahí deben Claro, estar claro. descritas, ¿no? Sí, sí, me llamó mucho la atención. Pensé que debía tener algo así. Ujú. Sí, de hecho la raíz es iste, la raíz de ojo es iste, ¿no? Y ya se dan cuenta que lo demás tiene que ver con el hundimiento, ¿no? Es más, vamos a buscarlo, ¿qué les parece? Vamos a Venga, buscar, vamos al diccionario náhuatl. ¿Y qué tal si yo digo, ya empiezo a ver, a reconocer las raíces? Voy a ver si iste es una raíz, ¿no? Y, híjole, no aparece iste como raíz de ojo. ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos isteca, tenemos, pero iste, ¿cómo sabemos entonces que es ojo? ¿Qué tal podemos jugar, no? ¿Qué tal si yo le pongo istli? Porque ya sabemos que la TL sería
el sustantivo que se esperaría, ¿no? Y ahí está, ¿no? Si le pongo el tli, porque obviamente ish termina con consonante, pues me aparece el sustantivo que estoy buscando. Si esto hace referencia a ojo, entonces ahí está ishtle, entonces es mi raíz para esta primera palabra, ¿no? Entonces aquí puedo cortar y ya sé que este ish hace referencia a ojo, ¿sí? Y eh, este te, vamos a ver que tiene que ver con una persona humana y vamos a decir que de alguna manera es una especie de objeto, pero también puede ser una especie de posesivo. Habla de alguien. Ahorita lo importante que se entienda el te es que habla de alguien, ¿sale? Entonces ahí tenemos ish, ya tenemos te, y vamos a buscar kokoyok, a ver si aparece en el diccionario, ¿no? Y ya podríamos tener nuestra reconstrucción. Hay un lugar, ¿no? Que se llama Cocoyoc. Ajá, kokoyok. Mira, por ejemplo, en la variante de Chinacapan, Cocoyoctic significa algo que está agujereado, ¿no? Vamos a buscar Cocoyo. Cocoyo. Bueno, Cocoyoli. eh, cada una de los qué. ¿Qué significa hello? No me acuerdo. Eh, bueno, hace referencia a oquedades, ¿no? A agujeros. Em, ¿qué otro tenemos por acá? Agujereado, ¿no? Cocoyoctic. Ah, bueno, este es el que habíamos visto. Cocoyo, tener hermano mayor, tener tío. Luego vienen más significados aquí. Mm, no, no. A ver, Cocoyo, habíamos puesto. ah, ¿Qué tenemos por acá? Sí, hace referencia también a algo que está agujerado, ¿no? Algunas son ásperas, algunas están muy agujeradas, algunas son como piedras volcánicas. Aquí está el Cocoyoctic, que está describiendo un objeto y que está agujerado, ¿no? Y por eso las cuencas de los ojos no hacen referencia a esta oquedad, ¿no? A estar agujerado. Por eso les decía que es como una especie de propiedad, ¿no? Entonces, así es como se compone esta palabra y otra vez lo importante es que esta palabra está tomando, el, digamos, la partícula tin para hacer el plural. ¿Vamos bien? Muy bien. Ok. Luego, algo interesante que también tiene el náhuatl es que, como hemos estado viendo, por alguna razón también, pues, ¿cómo decirlo, no? A muchos lingüistas no les gusta la concepción relativista de las lenguas, ¿no? Es decir, de cómo la parte cultural ha influenciado la estructura lingüística, pero yo creo que ahí tenemos un error, ¿no? Tenemos un problema al comprarnos esta cuestión, ¿no? De pensar que no va a ser así siempre, ¿no? Algunos lingüistas son muy categóricos y dicen, esto nunca va a poder hacer así, ¿no? Ni en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la cultura, ¿no? O incluso el ambiente, ¿sí? El ambiente en que se desarrolla la lengua va a influir en la estructura gramatical. Eh, yo creo que no siempre es así, ¿no? Yo creo que en realidad sí podemos pensar que de alguna manera el hecho de que en náhuatl existan tantos plurales, tantos morfemas, tantas marcas para el plural, es porque era relevante, era culturalmente importante, ¿sí? Y además nos permitía de entrada hacer una distinción cultural fundamental. ¿Cuál era la distinción cultural fundamental? Por aquí tenía el apunte. Déjame encontrarlo. Aquí está, ¿no? Este es un pedacito de la gramática de Michel Onet, de Introducción a la Lengua y Literatura Náhuatl. Hay que decir algo importantísimo.
Si se han dado cuenta, todos los plurales que estamos viendo nosotros, voy a regresar al apunte, nada más para que lo veamos. Todos los plurales que estamos viendo hacen referencia a cosas vivas. Por ejemplo, que hablas de alguien que está despeinado, ¿no? Por ejemplo, que hablas de animales, están vivos, ¿no? Que hablas de parentesco, que hablas de personas, ¿no? En general, todos, no sé si lo notaron, todos son cosas vivas. No, si, como vimos la sesión pasada, ¿no? Si yo tengo el sustantivo para casa, que es cale, ¿cómo digo casas? ¿Cómo paso esto a plural? No hay forma en náhuatl, ¿no? Por lo menos en este náhuatl que estamos eh, estudiando, no hay forma de ni pongo el asterisco para poner que estas formas no existen, por lo menos en esta variante, no hay forma de decir calme, no hay forma de decir caltin, ajá. En realidad son parte de las reglas que le podría corresponder a estas marcas de plural. El mes todavía no lo hemos visto, ahorita lo vamos a ver, pero el tin lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, no hay forma de hacer este sustantivo casa un plural. ¿Por qué? Porque las casas no están vivas. Y ahí es donde yo insisto que esta cuestión cultural es fundamental, porque en náhuatl solo se pueden pluralizar entidades que están vivas. Repito, en este náhuatl que estamos estudiando, ¿no? Eh, ¿Por qué? Ahora sí, vamos al este pequeño apunte de la gramática del Michel Loné, que nos dice en el apartado 6 de este capítulo, inanimados pluralizables. Y dice Michel Loné, algunos nombres de cosas poseen una forma de plural debido probablemente a una personificación mitológica. Los dos únicos comunes son Tepetl y Citlalen, que es montaña y estrella. Entonces, déjenme copiarlos para que quede aquí en el apunte. Y entonces vamos a poner aquí plurales de entidades con una concepción, entidades inanimadas, anímica, ¿no? Es decir, de alguna manera, los hablantes consideraron que estas entidades, las montañas o las estrellas, tenían vida. Es maravilloso, es precioso que hayan pensado esto, ¿sí? Y podemos ver incluso las reglas que ya hemos estado estudiando, estas dos ya las estudiamos, ¿no? Tepetl, que es montaña, entonces se consideraba como una entidad viva. De hecho, hay relatos donde se habla que las montañas respiran o se alimentan o tienen también ciertos temperamentos anímicos, se enojan, ¿no? O se alegran con los cantos, con las ofrendas que se les van a hacer, ¿no? Con incluso la flora y fauna que las habita, o sea, tienen esta, por decirlo así, sinergia con la naturaleza que habita todo el tiempo a estas entidades, ¿no? Entonces, imagínense pensar a las montañas como grandes gigantes o gigantes que respiran, ¿no? Y que sí están vivos y tienen un espíritu, tienen un corazón, ¿no? Un yolotl, ¿no? Y entonces por eso podemos hacer de esto una palabra plural. La palabra estrella, lo mismo, miramos el cielo, sabemos ya, ¿no? La ciencia nos ha dicho por qué las estrellas están parpadeando, etcétera. La distancia de las estrellas no es la misma, es relativa a la velocidad de la luz. No me voy a meter en esas cosas, ¿no? Porque a los nahuas no lo sabían y probablemente no les interesaba explicarlo así, sino más bien, realmente ese brillo, ese como aparente movimiento que tienen las estrellas, eh, les hacía pensar que tenían una cierta animacidad, ¿no? Entonces, las estrellas, de la misma manera, son entidades que se consideran como vivas, ¿no? Y por ello se pueden pluralizar, ¿de acuerdo? Y por ello casa, ¿no? Pero me pueden decir, bueno, ¿y si yo tengo dos casas? ¿Cómo podría decir
o cómo podía denominar dos casas, ¿no? Entonces, pues únicamente agregaba un numeral. Ome significa dos, ¿no? Y Cali ya sabemos que significa casa. Y no, aún así con todo el numeral, que significaba dos, el sustantivo, por ser casa una entidad inanimada, una entidad no viva, pues no tomaba ninguna marca de plural. ¿De acuerdo? ¿Cómo queda esto? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, ok, excelente, ¿no? Es una de las cosas más preciosas que yo encontré en el náhuatl cuando lo empecé a estudiar y más sorprendentes, ¿no? En realidad, bueno, esto ha cambiado en muchas variantes lingüísticas modernas. En algunas se ha conservado, hay que decirlo, ¿no? Pero en otras, en realidad, el plural se homogeneizó a todo, ¿no? Les había puesto de ejemplo, y lo voy a seguir haciendo porque es la variante que más tengo como eh, más cercana a mí, a mi experiencia del náhuatl, ¿no? Otra vez vamos a ponerla, ¿no? La variante de náhuatl de San Mateo al Momoloa. Para contrastar justamente, ¿no? Un poco cómo han cambiado algunas variantes modernas, ¿no? Entonces, ahí la palabra casa es cale, ¿no? Y si yo quiero decir casas, pues agrego este plural y digo cali, entonces aquí tengo ya plural, casa y mi traducción es casas. Entonces, ay, casi puse. En esta variante, en realidad, pues sí, ya no hay ya distinción entre elementos animados e inanimados, es decir, ahí se pluraliza todo, todo así sin ningún tipo de consideración, ¿vale? Bueno, entonces, hasta acá quería hacer esta pequeña pausa para que tomaran cuenta de esto, porque vamos a pasar unas partículas, ¿no? Y antes de pasar las partículas, todo este rodeo es para argumentar de por qué una de las cosas importantísimas para los nahuablantes es el que tengan tantas marcas de plural y que el plural además está relacionado con la concepción anímica de la vida. Sí, no sé cómo transmitir esto, pero a mí me parece increíble, ¿no? El hecho de que puedas nombrar la existencia de varias cosas en su nombre indica que éstas están vivas. Si no, están inertes. Entonces, bueno, tomando en cuenta este contexto de los plurales, les quiero decir que el náhuatl en realidad pues tiene varias formas de plural, como les había comentado que hemos estado revisando, pero incluso una palabra puede tener varios plurales, ¿sí? Sobre todo estas palabras que ya son de carácter especial para cuantificar, para darle número a las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que nosotros conocemos como estos cuantificadores de cantidad, como mucho, muchos, ajá, muchos, y vemos aquí, ¿no? Miek significa mucho y Miekin significa muchos. Pero lo que quiero que vean es que Miekin se puede pasar a Miekintin. Y en realidad lo que estamos viendo, de por sí Miekin ya significa, si lo hacemos contrastar con Miek, que es mucho, es en realidad el plural de muchos. Es decir, imagínense gran cantidad. Este in por sí mismo ya es un plural, pero aún así, estas partículas pueden tomar todavía la marca tin para enfatizar el plural, ¿sí? Entonces, de miek podemos tener miekin o miekintin, ¿no? O incluso miektin. Este también es una de las formas que se encuentran a menudo en las variantes modernas, como muchos miektin, ¿no? Tenemos estas que es Ishachi, que es mucho o grande. Lo mismo, ¿no? La podemos encontrar con esta marca de doble de plural, este in y este tin, que significa muchos o grandes, ¿no? Mochi, que también es una palabra muy común en las variantes del náhuatl. Mochi, que es todo. Mochin, todos. Y mochintin, lo mismo, todos. Entonces, habría que ver con más especificidad estas marcas. Me acabo de encontrar, y no se los mencioné hace ratito que les hablé digamos, novedades y cosas así que siempre me gusta discutir. Lo haré en la siguiente sesión, nada más se los comento. Me acabo de encontrar una tesis de doctorado del Colegio de México
que es un estudio así riguroso sobre los numerales en el náhuatl, ¿no? Entonces les voy a echar un ojo a ver si nos hablan un poco de esta doble presencia de los plurales, ¿no? Y lo discutimos la siguiente sesión. Bueno, más partículas, seki, que significa algo o parte de algo. Tenemos sekin, que es algunos, o sekintin, lo mismo, ¿no? Okseki, que significa algo más, un poco más, o incluso otro. Tiene varios sentidos. Lo mismo, tenemos el doble plural con oxekintin, ¿no? Entonces, si nos encontramos este tipo de partículas, ya sabemos cuál es su función. Pasamos entonces a otras partículas también importantes y especiales, que son los interrogativos. Una pregunta, Octavio. Claro. Oye, por ejemplo, Miequintin es solamente es la diferencia con Miequin por una variante diferente, o se trata de decir más muchos que Miequin. Eh, Específicamente hablando, no lo sé, Daniel, ¿no? Ok. Lo que dice Carochi es que no hay diferencia. Ah, ok, ok. Muy bien. Eh, pero podríamos encontrarnos que a lo mejor sí hay una diferencia de cantidad, ¿no? Ok. O de variante, ¿no? De náhuatl. O de variante, sí. De Ok, variante es casi seguro, ok, pero de cantidad, eso sí no lo sé, ¿no? ok, ok. Vale, gracias. Y ya lo encontraremos en textos, ¿no? Sobre todo descriptivos, ¿no? Etcétera. Ofrendas y esas cosas. Ahí claramente aparecen estos, donde se escriben estos objetos. Vale. Bueno, entonces, vamos a continuar. Tenemos entonces Oxequi, les decía que es Oxequintin, como otros. Los interrogativos, que también son palabras especiales que sirven para hacer preguntas. Lo mismo con los cuantificadores de arriba, pueden aparecer con esta doble marca in más el tin, ¿sí? Como qué tanto es keski, ¿no? Y qué tantos es keskintin. Güey, que es una palabra náhuatl que significa grande, no es el güey mexicano, ¿no? Wein es grandes, ¿no? Como una descripción. Y lo mismo, huehueintin, ¿no? Como grandes, ¿no? Esta palabra es también súper usada, esta raíz, ¿no? Y de hecho, no solo tiene que ver con grande, sino la raíz también tiene que ver con viejo, ¿no? Con la edad, ¿no? Entonces, lo mismo toma este tipo de partículas. Bueno, Carochi nos da este inventario de todas las, bueno, no son todas, ¿no? De algunas palabras, cuantificadores sustantivos comunes o interrogativos que toman como regla el TIN. Vamos a pasar a la siguiente regla. La siguiente regla, entonces, ojalá acá, esta, es la reduplicación de la primera sílaba. Recuerden, les recuerdo así brevemente qué significaban estas siglas. R reduplicación es sigma 1, es sílaba 1, la raíz y después la partícula que toma en caso que toma. Entonces, reduplicación de la primera sílaba, raíz más el tin. Tenemos pili como caballero o noble y Pipiltin como caballeros o nobles, ¿no? Pili vamos a tener más adelante que va a tomar un cierto matiz, cambio de significado, pero necesitamos para eso ver otras partículas. Así que no me adelanto, pero la raíz es pil, ¿sí? Ya sabes por qué la marca de sustantivo es li. No lo voy a repetir ahora, ¿no? Tal vez más adelante. Y entonces aquí está la regla. Recuerden, reduplicamos siempre, esto sí es importante recordarlo, la primera vocal de la raíz debe ser vocal larga. Es una regla que Carochi describe perfectamente bien. No importa si la vocal de la raíz solita, como pil, es vocal corta, vocal breve. En la reduplicación, esta vocal se vuelve larga. Y no reduplicamos la sílaba completa, solo la primera parte de la sílaba, consonante vocal. ¿Sí quedó? Sí, creo que sí. Ok, tenemos entonces esta palabra que ya la discutimos mucho, lo mismo. Esta es una palabra que consta de consonante, vocal, consonante. Esta sola ya dijimos que es una sola consonante. No es, repito, para quienes se acercan a la clase por primera vez, no es una U. El náhuatl no tiene U. Ajá. Entonces es una consonante que es como k, 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 k.
Van a decir, es una U. No, no es una U, ¿no? Se llama labializada, ¿no? Y entonces tenemos Töxle, ¿no? Töxle. Y significa señor, señora o principal. Ajá. Y toma que es una de las palabras más comunes en el náhuatl. ¿Y cuál es la regla de plural? Pues ahí está, ¿no? Reduplicación, primer, primer sílaba. En este caso, la vocal de la raíz sí es larga. Y bueno, pues también obviamente en la reduplicación esto se conserva. Aquí no hay ninguna diferencia. Esclavo, tlacotle, y esclavo toma exactamente la misma regla, ¿no? Mistli, que es puma, y mimitztin, que es pumas, ¿no? La raíz entonces es mis. Ahí, perdón, déjenme poner, nada más ir cortando las raíces para hacernos un poquito más rápido para que vayan viendo, ¿no? La reduplicación y la marca tin, ¿no? Setle, la habíamos visto arriba, ¿se acuerdan? Sí, claro. Entonces, esto quiere decir que esta palabra tiene dos plurales. El de arriba era sin reduplicación. Es más, me voy a regresar nada más para recordarlo brevemente. Acá está, ¿no? El de arriba, bueno, este que estamos viendo es sin reduplicación. En realidad, ahí está, ¿no? Es únicamente setin, ¿sí? Pero también esta palabra, liebre o abuelas, puede tomar la otra regla de reduplicar la primera sílaba. No se reduplica, insisto, con ese altillo, sino solo la parte consonante vocal y lo demás se conserva. Entonces regresemos a esta parte. Acá está, ¿no? Reduplicación de la primera sílaba larga. La raíz entonces es se y luego el tin, ¿no? Aquí está touchley, tú que decías de touchley, ¿no, Daniel? Que es conejo, la Sí. diferencia entre conejo y liebre, y conejo toma la misma regla, ¿no? Oye, Tenemos y entonces, sí, en esta duplicación también puede significar abuelas o esta solamente es para liebres. también puede significar abuelas, ¿no? Es buena pregunta, pero también puede significar abuelas. Eh, lobo, a ver, ¿quién lee la raíz de lobo? ¿O quién lee la palabra lobo? A ver, ajá, muy bien. Cuetlaxtle. Ajá, exacto, ¿no? A ver, Daniel, aviéntate Sí, ¿no? el plural. A Ajá, ver. sí, muy bien, exactamente, ¿no? Y ahí está nuestra forma para lobos, ¿sí? Bueno, tenemos una clase especial de donde se reduplica y también se agrega el tin, parecida a esta que estamos viendo, solo que esta clase es una clase chiquita de sustantivos, ¿no? Solo que aquí, si se dan cuenta, aquí no está diciendo que es la primera sílaba la que se reduplica. Recuerden, estamos viendo la primera sílaba de izquierda a derecha, ¿ah? Sino más bien, aquí lo que nos dice esta regla es que esta pequeña clase de sustantivos va a reduplicar la segunda sílaba, por eso está el 2 ahí, ¿sí? Entonces, no sería T lo que se reduplica, sino la sílaba po. Ajá. Entonces, joven es telpochtle. Ahí está, joven masculino. Y el plural es telpopochten. Entonces, aparte de la reduplicación de la segunda sílaba, tenemos el tin. Entonces, vamos a partir. Aquí tenemos que como separar un poquito la reduplicación, que sería esta parte, y luego el tin, ¿no? Digamos que este es un plural un poquito extraño porque no sigue como la gran regla que es solo de la primera sílaba, sino de la segunda. Y lo mismo con joven, joven femenino, ichpochle, que es doncella, así se suele traducir en documentos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Va a seguir esta raíz, esta regla de reduplicar únicamente la segunda sílaba y no la primera. ¿Sale?
¿Por qué se preguntarán? Probablemente sea algo histórico, probablemente esta clase haya sido más grande, ¿no? Y haya tenido una función especial, pero se redujo a estos pocos sustantivos, ¿no? Ok, bueno. ¿Puedes Siguiente, sí, rápidamente nada más cómo era el plural de Ichpochtli? Ah, ya lo vi. Ichpopochten, Ichpochtli. Muchas gracias. ¿sale? Aquí no me puse guión, aquí al final, ¿no? Y bueno, aquí voy a poner abajo, lo pongo lo pongo precedido de un asterisco, repito, son formas que no vamos a encontrar, ¿no? Es decir, según la regla, esto tendría que ser así, ¿no? A lo mejor yo lo copio aquí. Según esta regla, lo que esperaríamos es que este fuese el plural, como decirlo, natural, ¿no? La primera sílaba reduplicada y pues ya, con vocal larga y ya, ¿no? Todo muy bonito, pero no sigue esta regla, así que esta palabra es agramática. La dejo en rojo ahí nada más para hacer el contraste, ¿vale? Ok, bueno, la siguiente regla es la raíz más la partícula me. Es otra de las marcas de plural, es interesantísimo, por eso les digo que es súper Perdón, relevante. Sí, Octavio, me llama la atención algo. Lo que veo es que se reduplica en la anterior la sílaba, pero no toda la sílaba, ¿no? O sea, solo el po, por ejemplo, no el poch. Podría ser tel poch pochtin, ¿no? sí, justo. Solo se reduplica el segmento consonante vocal inicial, ¿no? Ok, sí, ya, gracias, perdón. No te preocupes. Eh, eso, ahora lo comentas, sí hay que como enfatizarlo. Solo es el segmento consonante vocal de la sílaba, ¿no? Recuerden que la sílaba, por decirlo así, saturada en náhuatl, vamos a buscar, pues en la de tel es un buen ejemplo, ¿no? Tel es una sílaba saturada en náhuatl que consta de consonante vocal consonante, ¿no? Ahí claramente estos tres elementos están saturando porque en realidad no podemos tener más elementos dentro de de la sílaba, ¿no? Y como bien lo dices, ¿no? El énfasis está en que al reduplicar solo reduplicamos las dos primeras partes de la sílaba, ¿no? Consonante vocal. Y además esta debe ser larga, ¿sí? Podemos poner una pequeña reglita, ¿no? A decir que al hacer reduplicación, el resultado es, tenemos una consonante y una vocal, aquí como no, vamos a poner que es larga, así nada más, ¿no? Esta sería como la reglita de la reduplicación de cuando tenemos una sílaba consonante, vocal, consonante, que queda acá, ¿sale? Ok. Em, Vamos a pasar entonces con el tipo me. Ya estamos por terminar estas reglas. Lo mismo es, como pueden ver, la regla general que hemos estado diciendo, las partículas de sustantivo se quitan y se agregan las de plural. Algo que no les dije la vez pasada y sí es importante, la forma o el nombre sobre todo, más bien, no la forma, el nombre al que se le ha dado estas partículas de sustantivo digamos, en los medios académicos, a la TL se le ha llamado partícula de absoluto o absolutivo. Es, digamos, que su nombre académico, ¿no? Y esto no quiere decir más que sirve como sustantivo, ¿no? O sea, por eso yo le he estado llamando sustantivo para no tener estos nombres así extraños, pero sí hay que mencionarlos de alguna manera, ¿no? La TL se le denomina partícula de absoluto o absolutivo, ¿vale? Bueno, entonces tenemos lo mismo con oveja, que es ichkat, bien sencillo, se agrega. Pichot, que es puerco, ¿no? Entonces ya saben cómo decirle a alguien en náhuatl puerco, ¿no? Y pichome, puercos, ¿no? Ahí tenemos la regla. Golondrina es una palabra muy bonita, es una palabra muy probablemente onomatopéyica, ¿no? O
construida a partir de lo que se llama simbolismo fonológico, que es, a ver, ¿quién lee golondrina? A ver, yo, Ah, vale, dale. Cuitzcatl. Ajá. Y si se dan cuenta, ese ajá, Claro, quits, es el sonido, el canto, ¿no? Esa reduplicación, muy probablemente lo que les decía es ese simbolismo fonológico del canto de las golondrinas. Ajá. ¿No les parece precioso? A mí me parece hermoso, me emociona muchísimo, ¿no? por Entonces, supuesto. entonces ahí está, ¿no? La raíz de golondrina, lo mismo, toma la partícula me, ¿no? Coyote y jaguar, lo mismo, ¿no? Aquí pues ya sabemos que tenemos coyotl y ocelotl, ¿no? Que en sus formas singulares y que van a tomar el me en sus plurales. De Temachtiani habíamos explicado ya, ¿no? Recuerden que esta también tenía otro plural, Temachtiani, no sé si se acuerdan, ¿no? Lo vimos la sesión pasada. Bueno, Temachtiani es una de las palabras que pueden tomar varias formas de plural. Una de estas es el me. Aquí sí, Daniel, yo creo que estas diferencias sí han sido, sobre todo en el caso de como entidades más animadas, ¿no? Personas, han sido discutidas en la literatura y algunos dicen que sí, que esta diferencia entre el me o el tin sí es dialectal, ¿no? Que muy probablemente los misioneros tuvieron hablantes de varias regiones. Ok, ok. O sea, pero la diferencia entre, te refieres, por ejemplo, a Tolin y Coyosme, por ejemplo. Ah, no. ¿A cuál No, diferencia te refieres? no, No. no, Totolin también, ¿no? Totolin tiene otro, de hecho lo vimos arriba, es más, vamos a, vamos a revisarlo. Aquí está Totolin gallina, ¿no? Totolme gallina, y arriba habíamos visto otro plural de gallina. Aquí está. De hecho, gallina la vimos con la regla tin, ¿ya viste? Es verdad. O sea, esa diferencia es la que te refieres dialectal. Exactamente. O- Esta diferencia sí ha sido como manifestada por los académicos y dicen, bueno, es que es probable que hayan tenido informantes de varias regiones, ¿no? O incluso en los movimientos que ellos tuvieron, ¿no? De que los cambiaban de sede, ¿no? Este, eso haya ocurrido. No hay en los documentos tempranos como una reflexión tan lúcida de los misioneros, ¿no? No estoy diciendo que no se hayan dado cuenta de eso, pero no está escrito así explícitamente en sus gramáticas. Ajá. Entonces, pues evidentemente esto ya muestra claramente por qué desde incluso antes de la llegada de los españoles ya teníamos variantes del náhuatl, ¿no? Entonces, como decía el gran Polo Baliñas, ¿no? Pues las descripciones gramaticales en realidad son de un náhuatl cósmico, ¿no? Un náhuatl que existía en todos lugares y en ningún lugar al mismo tiempo, porque en realidad, pues como fue una mezcla de variantes, ¿no? De hablantes, de regiones, pues, o sea, ese náhuatl como tal, así con estas diferencias, nadie lo hablaba. Pero es interesante saber que en los documentos te puedes encontrar una u otra variante para las marcas de plural. ¿Sale? Perfecto. Ok. Entonces, lo mismo con discípulo, lo dijimos igual que con maestro docente, ¿no? Tiene doble plural. En este caso, discípulo igual que maestro puede tomar la marca me. Ajá. Corcovado, que es otro animal, ¿no? Tepoztle y Tepotzome, ¿no? Oquichtle, que también lo habíamos visto, Oquichtle, que este sí, en esta variante es varón, ¿no? Y toma el me. Y ya para terminar, o esta sección, tenemos Ichcatl, que es oveja, y Ichkame, ¿no? Texcan, lo mismo, Texcan, lo habíamos visto arriba, ¿se acuerdan? Texcan es otra que no toma la marca de TL ni la IN, ¿no? Y esta también tiene doble plural, hace ratito lo vimos, ¿no? Techcame es chinches, ¿no? Y viene otra construcción metafórica bonita que es Ixtepetla, ¿no?
Ixtepetla significa ciego y con carnaza en los ojos. Y entonces la construcción metafórica es tonto. O sea, si a alguien le querías decir tonto en náhuatl, por lo menos en esta variante, le tenías que decir, este, tienes, tienes algo en los ojos que no te deja ver, tienes carnaza en los ojos, ¿no? Entonces eres tonto. Y ahí otra vez, vean lo precioso que es esto, una sola palabra, cómo devela parte de la cosmovisión de un grupo. Porque la sabiduría es el ver, es el poder ver. Porque aquel que no puede ver, pues es tonto. Claro, wow. Es increíble, ¿no? Una sola palabra ya te dice muchísimo de la concepción que tenían de los fenómenos internos, anímicos, de los estados, ¿no? De la forma en que pensaban el pensar. ¿Qué piensan de esto? Pues sabes que me recuerda mucho como a lo mejor pues, la referencia más occidental y más cercana, ¿no? Que es Castaneda. Como justamente los hombres de conocimiento son, en algún punto, son videntes, ¿no? Mucho de esto gira en torno al ver, ¿no? Y a las prácticas para ver, y hacía ver a secas, ¿no? Como, justo como si tuviera que ver esto con una ligación directa al saber, al conocimiento, a la sabiduría. Totalmente, Daniel, totalmente. Perdón por este paréntesis grosero, porque ahora que comentas esto, Daniel, eh, pero también desde Oriente encontramos lo mismo, ¿no? Por ahí, como comercial, ¿no? Les vamos anticipando. No tiene nada que ver con Tlahuilocan, ¿no? Es otro proyecto que Daniel y yo tenemos desde hace muchos años también. Pero les vamos anticipando un curso donde vamos a hablar de esto con dos autores maravillosos, un ruso que es Gurdjieff y un contemporáneo que tuvo, con quien dialogó, que es Ouspensky, y ellos hablan de esto, de verdad, es descomunal la forma en que hablan de la conciencia, porque tiene que ver con nuestras, ¿cómo decirlo?, raíces mesoamericanas, porque no hay mucha diferencia entre los grupos orientales de cómo pensaban la conciencia y cómo los grupos mesoamericanos la pensaban. Jacobo Greenberg también se dio cuenta de eso, ¿no? Pero bueno, ya, hasta ahí cierro paréntesis, si no nos vamos a desviar. Aquí hay otro comentario. Sí, Yo te decía a Daniel también como esta idea de lo del tercer ojo, o sea, cómo se relaciona con esto de no solo es justo la mirada, la física, sino cómo lo relacionan con ver todavía más allá. totalmente, sí, total y absolutamente de eso va, ¿no? De eso va el ver auténtico. Muchas gracias. Y otra cosa, Octavio, Sí, Ixtepetla sería otra palabra que no tiene un marcador de sustantivo, ¿cierto? exacto, ¿no? Porque es Ok, compuesto, ¿no? porque es compuesto, claro, ok. Ujú. Bueno, pues toma la raíz, perdón, la marca me, ¿no? Y aquí viene vean, está bien bonita la explicación. Ixtli es cara u ojo, ¿no? Lo buscamos hace rato. Pero Tepetla es tierra dura. O sea, Carochi traduce carnaza, pero en realidad literal es tierra dura, ¿no? O sea, no es una tierra porosa, ¿no? Es una tierra dura, sólida, que no puede ser traspasada por nada, ¿no? Y pues sí. Oye, Eh, y sí, Tepetl es montaña, ¿no? sí, la raíz está asociada a montaña, incluso a piedra, ¿no? Claro. Ujú. Eh, ya vamos a terminar con la última marca, que es otra vez reduplicación y al final con el me, ¿no? Esto ya lo conocemos, es muy simple. Ichcat habíamos visto que tiene un plural, tiene otro con reduplicación que es ichkame, ajá, que es ovejas. em, y creo que ya, ¿no? Esta parte de los sustantivos, con esto quiero terminar esta parte. Hoy tenemos tiempo para iniciar como un tema asociado a sustantivos, pero antes quisiera saber si hay preguntas.
No, todo muy bien. Ok, excelente. Entonces, quisiera retomar lo que veíamos al inicio con el cabezo, sí, el cabezo de cobija, ¿no? El desmelenado. O sea, vamos a retomar estos ejemplos y vamos a pasarlos aquí al apunte. Bueno, este apunte que les estoy mostrando no lo hice yo, ¿no? Este apunte es uno de los apuntes que en el curso, entre tantos cursos que dio Polo Baliñas, ¿no? Este curso de traducción de textos escritos en náhuatl clásico, los 3 módulos, tuve la fortuna así de tomarlos con él, ¿no? Y de recibir sus apuntes directamente. Nos compartía a veces Words o PDFs o incluso copias, ¿no? Este es uno de los textos que Polo llegó a compartir, que es el de gramática de sustantivo, ¿no? Y él tiene una propuesta muy interesante, aparte de las propuestas como clásicas que se hacían. Una de las que estamos viendo es clásica, la Carochi, donde Carochi empieza a hacer la distinción entre singulares y plurales, ¿no? Pero Polo propone una clase que yo no he visto tan claramente explicada como lo hace él, ¿no? Esa clase de sustantivo le va a llamar clase reducible y es lo que quiero que veamos ahora, ¿no? Esta clase es muy interesante porque tiene un conjunto de determinaciones específicas en las raíces, ¿sí? Es decir, van a ser sustantivos que van a terminar en su raíz con ma, mi, ka, tla, wi, li, shi, ei y ai. ¿En qué consiste esta clase? Estos sustantivos pueden, en alguna composición, en la toma de plural o en alguna marca de posesivo que vamos a ver adelante, lo interesante es que van a perder una vocal. Y como lo vimos, entonces aquí sí voy a pegar el ejemplo para que esto tenga sentido. Como lo vimos hace un ratito con esta palabra, ¿no? La palabra cabeza, en realidad pueden observar ustedes que la palabra cabeza pertenece a esta clase de sustantivos reducibles. ¿Por qué? Porque está mencionada aquí en esta que es la clase I, ¿no? Lo que tenemos es en la composición tenemos pérdida de la vocal I. Esta en realidad se va, ¿no? Y nada más queda qua como raíz. Entonces, por eso Polo les llama reducible, justamente porque la, la raíz digamos, se reduce, ¿no? Queda un poco más corta. Y aquí vienen algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada una de estas clases, ¿no? Tecomatl es tecomate, ¿no? O olla, si lo quieren traducir así también, ¿no? O bule, ¿no? Algo como un recipiente, ¿no? Eh, y la forma reducible es tecom. Ajá, se puede encontrar así. Comit, que es olla, también la forma reducible es com, ¿no? Nariz, yacat, ¿no? La forma reducible es yak. Por ejemplo, yo quiero decir mi nariz y no digo noyaca, sino noyak. Ajá, porque justamente lo que esperamos es que se pierda, ¿no? Luego tenemos metate, que es metlatl, ¿no? Y lo que tenemos como forma reducida es metl. Ajá. Árbol, cuauitl, y queda la raíz cuau, que también la podemos encontrar. Aquí hay como también discusión, porque a veces se llega a confundir con otra raíz, ¿no? Pero la de árbol es cuau, ¿no? Así reducida, ¿no? Kashit, que es significa plato, al reducirse queda cash, ¿no? Falda, cueit, tenemos cue, y nombre, que es tocait, que se reduce a toca, ¿no?
Entonces, mi nombre, por ejemplo, si yo quiero decir mi nombre, digo Notoka. No me acuerdo cómo se seleccionaba. Ahí está. Notoka, ¿no? Ahí está. Ah, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí no apareció, pero no importa, lo voy a poner así con dos puntitos, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? La I se va. Eh, Les voy a compartir en unos días, en unas sesiones, un documento, es un artículo que estoy preparando de estas clases en el diccionario de Fray Alonso de Molina, ¿no? Cómo aparecen en este gran inventario de palabras en náhuatl. Ya las tengo localizadas todas, nada más las estoy clasificando, pero sí es claro que es un comportamiento, ¿cómo decirlo?, homogéneo de eh, de estas clases de sustantivos, ¿no? Si hay algo regular que se puede decir, tenemos esta clase reducible. Todos los demás que no les pasa esto, pues no pertenecen a la clase no reducible, ¿vale? Y para terminar con el apunte de Polo, ya para enfatizar lo que hemos estado diciendo y lo que vamos a seguir viendo, porque no todo lo hemos visto, dice, todo sustantivo simple aparecía obligatoriamente en una de las cuatro formas. Absoluto. Por eso les expliqué hace rato qué significaba absoluto, sobre todo que era una de las marcas de sustantivo, como la TL, pero está aquí en un segundito. Una de las marcas como la TL, este, en sus formas, tli o li o in, ¿no? Eso es lo que estamos llamando absoluto. Plural, ya los vimos, ¿no? Las reglas. Poseído, es lo que vamos a ver ahorita también, esta cuestión con el poseído, y es con lo que vamos a empezar como un tema nuevo, ¿no? Y locativo, ¿sale? Entonces, son las formas en las que aparecen los sustantivos en el náhuatl. Absoluto, plural, poseído y locativo. Carochi da un inventario así exhaustivo de estas formas. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? O sea, a ver, lo que entiendo es que esto reducible es cuando se junta con otra palabra. Los- Eh, a veces cuando se junta con otra palabra o a veces cuando está poseído. Es decir, Porque, ujú, dime. mira, no lo expliqué completo, ¿no? Yakat es Ajá, nariz, sí, ajá. Pero si tú quieres decir mi nariz, lo que pasa con la raíz es que pierde, aparte de la TL, pierde la siguiente vocal, ¿ya viste? La raíz ya no es yaka, claro, sino yak. entiendo. ¿Sí? Por eso, a ver, déjame hacer aquí el guión. Ahí está entonces mi raíz completa, yaka, pero al momento de, por ejemplo, de ponerla con un poseído, se reduce porque se pierde la vocal. Ya, de acuerdo. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿no? Es pensar nada más esta reducción de la vocal final cuando tenemos alguno de los contextos que explica. ¿Sí? Lo mismo con nombre, ¿no? Nombre es tokait, pero pierde la i al hacerse posesivo. De acuerdo. Dale. Entonces voy a continuar. Voy a regresar al apunte de la sesión de hoy. Y, por cierto, también les voy a compartir este apunte de Polo. Cuando Polo nos lo pasó en aquel entonces, no tenía eh, esta forma de citarlo, ¿no? Porque son apuntes inéditos que dejó. Entonces, bueno, pues en el documento que les voy a compartir, pues viene esta leyenda de dónde es este apunte de sus cursos de náhuatl clásico, ¿no? Por si algún día lo ocupan y lo quieren citar, pues aquí así lo pueden citar. Vale. Em, Voy a continuar. Entonces, vamos a ir a donde nos quedamos. Vamos a pasar entonces a otro tema que tiene que ver con otra vez plurales. Van a decir, ¿más plurales en el náhuatl? Sí, más plurales. Y todavía no hemos visto todos, ¿no? O sea, terminando eh, digamos, toda esta sección de los plurales parte uno, por eso toda esta sección se llama plurales parte uno, ¿no? Vamos a hacer como
un pequeño paréntesis para ver otros temas y luego vamos a tener una sección de plurales parte 2, ¿no? Así de complejo es el fenómeno del número en el náhuatl, ¿no? En el verbo, fíjense, no está tan difícil, ¿eh? En realidad, donde hay muchas partículas, estas cosas en el sustantivo, pero uno diría, ay, el verbo debe estar dificilísimo. No está tan difícil, ya verán por qué. Bueno, entonces, empecemos por acá, ¿no? Vamos a tener un conjunto de sufijos. Aquí los voy a poner como en lista. ¿Qué pasa aquí? Que son wa, e, i, o. Y los voy a poner con sus formas ortográficas, que ahorita las voy a poner con H para que sea más fácil. Wa, e, i, o. Hay algunos sustantivos que pueden tomar estas terminaciones. Obviamente en las escrituras de documentos antiguos, este wa lo podemos encontrar escrito así, ¿no? Voy a poner como las opciones plausibles del wa, ¿no? La terminación de la palabra así, también así, incluso con V, ajá, o incluso así, ¿no? Y si tenemos suerte, como les decía, al final va a aparecer una H, pero esto es así menos improbable, ¿no? Entonces, estas son las formas ortográficas en que podemos encontrar este wa, ¿no? Entonces, les decía, lo mismo con E todavía es un poco más radical, es muy probable que la palabra termine así solita, y con O, pues lo mismo, ¿no? Se agregan estas partículas a los sustantivos, es decir, al final. Veamos un ejemplo, ¿no? Primero quiero ver las formas absolutas, las formas singulares. Eh, Ashkait es hacienda, ¿sí? Y ya pueden ustedes empezar a ver, esta palabra termina en ay, pertenece a una de las clases que acabamos de ver. Vamos a ver si esta regla se cumple, ¿no? Ashkait, entonces, es hacienda. Entonces, si yo le agrego una de estas partículas, en este caso la partícula es wa, ajá, la raíz entonces queda ashka. Lo voy a poner aquí juntito para que se vea todo el movimiento, ¿no? Ahí está, entonces. O sea, ¿qué pasa? Ahí tenemos, la raíz es ashkai, ¿no? Con la i, pero ya sabemos por qué se pierde esta i, porque pertenece a esa clase reducible. Y una vez que se pierde, bueno, yo le agrego esta partícula para indicar posesión. Esto ya no significa hacienda, sino hace referencia al dueño de la hacienda, al que posee la hacienda. ¿Sí queda? Entonces, otra de las traducciones puede ser el que posee la hacienda, ¿no? O el hacendado. O el hacendado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digo, no todas las palabras tenemos ese equivalente, ¿no? Otra palabra para la hacienda era tlatkit, ¿no? Es un sinónimo, lo mismo, ¿no? Dueño de la hacienda, el que posee la hacienda o hacendado, ¿no? En tlatkit se ve más claro lo que pasa, porque tlatkit es la clase normal, por decirlo así, la clase natural de sustantivos, no es reducible. Y vamos a poner la operación. Ahí está, ¿no? La raíz y toma el wa. Lo mismo con lo de arriba, ¿no? Más ejemplos tenemos. ¿Cómo se hace el plural? Perdón, eso no se los dije. Les dije el singular y el plural. Aquí el apunte nos dice, se hace con una marca que es el que, ¿no? Algo así, el que con cierre glotal. Aquí vamos a ponerlo, que más o menos en Karochi lo podemos encontrar así. Te lo voy a poner con este acento, ¿no? La forma ortográfica, recuerden que sí hay una diferencia. A ver, ¿quién me dice la regla, no? Entre las reglas de Karochi. ¿Quién se acuerda de estas reglas? Para escribir esta consonante. ¿Tenía que ver con final de oración? Exactamente. Final como de periodo, él dice, ¿no? Si no continúa algo después de la palabra, vamos a ponerla así, ¿no? Final de periodo, ¿lleva acento? No estoy seguro.
Final de Creo, periodo creo que sí. y continúa la, la idea. Vamos a ponerlo así, ¿no? Periodo donde lleva acento en la I. ¿O no? No sé si en las nuevas reglas de la RAE ya no, pero sí llevaba. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, ya después corrige. Ahí está, ¿no? Entonces, para que recuerden, ¿no? Cómo podemos encontrar este que escrito en Karochi, ¿no? Depende de su posición en el texto. Esto no es oral, ¿no? Y, bueno, aquí viene la forma de plural. Vean cómo se hace el plural. El plural se hace a partir de la forma singular. Entonces vamos a poner la forma singular para seguir toda esta regla, ¿no? Porque sí tiene sentido de cómo se forma hacendados o dueños de la hacienda. Entonces ahí tenemos primero Ashkait, que es hacienda, luego Ashkawa, que es hacendado o dueño de la hacienda, y luego la forma en plural es conservas esta posesiva y le agregas el que. Y ahora sí dices dueños de la hacienda o hacendados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy claro. Ok. Lo mismo con este sinónimo, así que no me detengo. Otra metáfora, me encantan las metáforas que ponen, ¿no? Ahora, vean, el ejemplo anterior que habíamos visto es el tonto. Ahora vamos a ver cómo se decía sabio y discreto, ¿no? Entonces, Ishe, Nakase, es el que tiene vista y oído. Dice Caroche, y por metáfora, discreto y sabio. ¿Qué les parece esto? Vamos a ver la composición de la palabra, ¿no? ¿De qué va? Ish, Ishle ya vimos es cara o también significa ojo, significa las dos cosas. Ajá. Y Nakastle es orejas, ¿no? La raíz es nakas, ¿sí? De oreja, nakas. Y entonces, ahí está nuestra composición, ¿no? El que tiene mirada, el que tiene, hablamos de esta mirada profunda, justamente, ¿no? Y además, el que tiene esta audición profunda, ¿no? Pues es el sabio y el discreto también. ¿Qué piensan de esto? También de nuevo, ¿no? En este tenor muy, eh, esta concepción me parece muy difícil. Ahí te cortaste. Perdón. Sí, esta concepción muy diferente a lo que sería un sabio en Occidente y más parecido a un sabio de Oriente, ¿no? Este que es callado, que no, que es mesurado y no más bien alguien que alardea de lo que sabe, ¿no? O sea, no es un filósofo occidental, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Sí, Sí, claro, claro, que discursa, que busca discutir, ¿no? Sino más exactamente, bien que sabe observar y guardar silencio en el momento oportuno, ¿no? totalmente. ¿Puedes poner ¿cómo se pone en plural, por favor? Claro, vamos con ello, ¿no? Ok, Entonces, lo que les quería mostrar nada más es aquí en la lista que hicimos, ¿no? El primero que vimos es el wa, ahora vamos a ver el e. Tienen exactamente la misma función, solo que algunos toman wa, otros toman e y otros toman o, ¿no? Entonces, estamos ahora con ejemplos con los de e y ahí viene la marca de plural. Como les decía, se hace del singular, ¿no? Y aquí estoy cortando las partículas, no las sílabas, ojo. Entonces tenemos ishe, que y nakase, nakase, que. Ajá. Y lo mismo estos sabios y prudentes. Aquí sí quiero hacer como la diferencia entre los cortes. De aquí en adelante lo vamos a hacer así, ¿no? Cortes de partícula con significados los vamos a hacer con guión y cortes de sílaba los vamos a hacer con puntos. Vamos a hacer esos dos cortes en estas palabras para que vean a qué me estoy refiriendo. Para eso entonces tengo que desdoblar ahorita con una H a las consonantes para que tenga sentido, ¿no? Si no, no va a tener sentido. A las consonantes glotales. Ahí está.
Entonces, en la parte de arriba les decía, vamos a poner incluso la glosa para que quede. Tenemos ojo, tenemos el posesivo y tenemos el plural. Ahí está la formación de esta. Luego tenemos, iba a poner nariz, oreja, el posesivo y el plural, ¿no? Ahí está mi regla de formación. Entonces, les decía, cada, eh, cada guión va a representar una partícula con significado o esto que en lingüística se suele llamar morfema. Ajá. Y las sílabas, a partir de hoy en adelante, las vamos a marcar con puntos. Ahora sí podemos ver, ya que desdoblé aquí las consonantes, cuáles son las sílabas. Es más, ¿quién me dice cuántas sílabas tiene la primera palabra? ¿Tres? ¿Cuáles serían? Yo pongo el punto, tú, donde tú me digas. X, Ish, ish, perdón. ajá, Er, ajá, después de la H. sí. Y después de la otra H también, ¿no? Aquí ya. Ahí sí, con esto ya están separadas sus tres sílabas. ¿Ya Ajá. viste? A ver, la Sí. siguiente palabra de una vez, aviéntatela. Después de la primera A, Ajá, después de la C, de la segunda C. aquí. Ajá, creo. ¿O no? O sea, aquí voy a cambiar esta. Híjole, es que con la ortografía cuesta un poco de trabajo porque esta tiene el valor de este sonido. Lo voy a dejar así mejor, ¿no? Ahorita nada más para que la ortografía no nos estorbe, ¿no? Porque tendría que ser nakase. Ajá. Ah, ok, entonces va con. Bueno, entonces después de la. O sea, Yo diría que así, ¿no? Exactamente. ajá, ¿No? Y aquí ok. más bien, ahora sí, ¿no? Ahora sí lo voy a pasar la C, ¿no? Porque nos estorba un poquito, ¿no? Ok. Y Y ya después de la H, entonces. ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, para que vean cómo sí es diferente, gracias. Hace la separación en partículas con significado o morfemas y sílabas, ¿no? Entonces, eso los haremos de aquí en adelante para eh, explicar a veces algunas cosas donde sí tenemos que hacer la explicación silábica, ¿no? Porque hay muchos fenómenos que ocurren en el indesilábico que vale la pena explicar en el náhuatl. Bueno, más ejemplos. Topili es el- la forma absoluta de vara. Topil es la raíz. Y este es otro ejemplo de las que toman el como formación del poseído, perdón, sí, de posesión, el que tiene vara o el alguacil, ¿no? Otra vez otra concepción por aquello que se puso de moda del bastón de mando y todo esto, ¿no? Pues es eso, hace referencia a el que detenta un cargo comunal, ¿no? Es el que va a tener una vara, ¿no? Lo que se les ha llamado bastón de mando, pero hace referencia a este otro fenómeno cultural, ¿no? Lo mismo como se hace, Carochi lo traduce como alguacil, ¿no? Pues en su español, para eso le da, ¿no? Entonces, topile, que lo mismo, ¿no? Tenemos la forma, la raíz, topil, la posesión y el plural que ya vimos que se obtiene del el poseído, ¿no? Ok, ejemplos con O, ¿sí? Con O tenemos cosa o persona que tiene honra. Ajá. Pero ahí dense cuenta de algo, ¿eh? Primero quiero que eh, observen la traducción entre el ejemplo 14 y 15, ¿por qué no es igual? Es la misma palabra, es la misma raíz, ¿eh? Es más, vamos a buscarla. Vamos a buscar si existe mawisot. Mawisot, como tal, significa honra, gloria o dignidad. Vamos a ponerla así, ¿no? Que esto no viene en el apunte. Ahí está, ¿no? Mawisot, que significa honra.
Honra, gloria, dignidad. Ahí está, ¿no? Entonces, vean primero el paso al poseído. En este caso ya estamos viendo que es con el O. Ajá. Y la forma. Además, ¿qué pasa con la raíz, eh? A ver, ¿qué observan? ¿Quién me dice todo lo que observen? De la traducción, de las formas, etcétera. Bueno, de entrada, eh, pues se une la O de Maguizo para el posesivo, ¿no? Eh, ok, aquí entonces vamos a poner. En realidad, cuando tenemos esta partícula, el resultado parece ser que una de las O se elide, ¿no? Sí, ¿no? Tienes la O de la raíz y tienes la O de la partícula. Entonces, justamente no quedan las dos. Una de ellas se tiene que ir, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. Ahora, sobre la traducción. ¿Por qué el singular es cosa o persona que tiene honra y por qué el plural es personas de gran dignidad y honra? Bueno, tiene que ser una persona porque es un posesivo y solamente las personas lo poseen, ¿no? ¿O no? Ah, no, Aparte, ok. pero es que la cosa también, ¿no? Aquí nos está diciendo el... Sí, tienes razón. Ah, porque habíamos dicho que solo, o sea, que el plural solamente lo tienen como las cosas animadas, ¿no? Exacto. Muy bien. Oh, Dense wow, cuenta, claro. incluso al hablar de esto, en singular sí puedes hablar de una cosa que venerada, si lo quieres decir así, ¿no? Algo podemos pensar eh, que se usa para una ofrenda, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene honra, ¿no? Tiene dignidad, tiene gloria, un escudo incluso de un guerrero, ¿no? Lo que se les ocurra. Pero ya para pasar el plural, ya únicamente esta cualidad ya es solo a entidades anímicas, cosas vivas. Por eso ahí la traducción es radicalmente distinta entre el singular y el plural. Muy bien. Eh, yo creo que vamos a dejarle aquí. El siguiente, para no dejar como lo que viene así, demasiado inconcluso. Sobre las fechas, Daniel, ¿quieres comentar antes de terminar hoy nuestra sesión? Antes de pasar a las fechas, yo quería comentar un par de Claro. cosas. Eh, me llama la atención lo de topil. Aparte Ajá. de que me acuerdo de la palabra topilejo, me imagino que viene de Sí, ahí. por supuesto. Me hace pensar en la parte esta cuando alguien dice que tiene la vara alta, ¿no? Ha de venir de ahí también, ¿no? Muy probablemente sí. Y ¿No? otra cosa que ya no me Ujú. dio tiempo de comentar, las interrogativas, el quesqui, eso debe ser lo que ahora decimos como quesque, ¿no? ¿O no? ¿No viene de ahí? Ese lo voy a rastrear. No estoy diciendo que no suena, ¿no? Eh, pero es que como es interrogativo, no me da Ok, tanto, ¿no? ok, ok, Pero ok. podría ser, Daniel, ¿eh? No estoy diciendo que no, lo voy a rastrear, ¿no? Va, va, va. Que es que, Muy bien. Bueno, ahora sí sobre las fechas, ajá, tanto para Judith, para Tania que está acá y para las personas que vayan a ver la grabación, la siguiente semana no vamos a tener sesión. Inicia ya, bueno, para muchos, Semana Santa. De hecho, este fue un fin de semana tal vez complicado para la mayoría porque pues es puente y seguramente salen de paseo o están en otras actividades. La siguiente semana pues ya sería prácticamente
parte, ¿no? Como de las vacaciones de mucha gente, entonces no vamos a tener esa sesión. Y estábamos planeando que sí tuviéramos sesión el 31 de marzo, aunque para algunas personas esa semana todavía son vacaciones o están regresando de vacaciones. Estábamos pensando que esta semana sí tuviéramos, este fin de semana sí tuviéramos sesión, porque no vamos a tener el 7, entonces serían muchos días, ¿no? Sin sesiones. Es decir, tuvimos hoy 17, 24 de marzo no hay, 31 sí hay, porque vamos a descansar el 7 de abril. Si no tuviéramos 31 de abril, serían 1, 2, 3 semanas seguidas, y pues bueno, puede ser a lo mejor que se pierda un poco de continuidad, ¿no? Un poco de inercia. Entonces, ¿no? Estábamos discutiendo esto, Octavio y yo, y pues no tenemos 24 de marzo sesión, pero 31 de marzo sí, y después 7 de abril no, y regresamos el 14 de abril, ¿vale? Sí es decir, uno sí, otro no. Uno sí, o este sí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y pues nada más recordarles sus colaboraciones, cooperaciones voluntarias para poder retribuir a nuestro querido maestro Octavio, que pues lo hace, ¿no? De una manera tan genial, tan excelente y, Muchas gracias. y tan entregada, ¿no? Para seguir sosteniendo este proyecto. Y muchas gracias a ti, Octavio, de verdad, por No, todo ustedes. esto que nos enseñas y este compromiso, esta entrega. Y pues muchas gracias. Les compartimos los apuntes y lo que hoy estuvimos viendo. Buenas Venga, pues vacaciones. nos Bye bye. vemos dentro de 15 días. Bye, bye. Sí, bye bye.